Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a resolver el último examen de recuperación de la segunda evaluación. Bien, lo primero que me mandaba era formular y nombrar una serie de compuestos y vamos a irlos haciendo. El primero es ácido nitroso. Fíjense que tenemos una terminación oso y eso nos hace referencia a los números de oxidación del nitrógeno en este caso. El nitrógeno tiene números de oxidación para oxoácidos más 1, más 3 y más 5. También tiene el más 2 y el más 4, pero estos dos números solo los emplea para óxidos. Por lo tanto, si yo estoy hablando del sufijo oso, recordemos que el 1 lo usaría para el hiponitroso, el 5 lo usaría para el nítrico y sería entonces el 3 el que usaría para la terminación oso. Como el oxígeno tiene número de oxidación en los óxidos menos 2, pues el nitrógeno tendría que tener número de oxidación más 3, intercambio los números de oxidación, el más 3 le iría al oxígeno sin signo y el 2 sin signo también le iría al nitrógeno y tendría N2 o 3. El nitrógeno no es una excepción, recordemos que las excepciones eran el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro, el vanadio y una doble excepción, que era el silicio. Todos estos se sumaban 3 moléculas de agua. En el silicio se sumaban 2 moléculas de agua. Bien, como no es una excepción, lo que tengo que sumar es una molécula de agua. Y si yo sumo, me quedaría H2, N2 o 4. Eso hay que simplificarlo dividiendo todo entre 2 y quedaría HNO2, que es definitivamente la fórmula del ácido nitroso. Dicromato de potasio. Fíjense que si les digo dicromato, acaba en ato, y el cromo tiene números de oxidación más 2, más 3 y más 6. Recuerden que ato sustituye a ico. Este sería el hipooso, este sería el oso, y por último, este sería el ico. Luego el cromo es más 6. El cromo es más 6 y el oxígeno en los óxidos siempre es menos 2. Se intercambian los números de oxidación, el 2 del oxígeno al cromo, el 6 del cromo al oxígeno. Y eso se puede simplificar dividiendo entre 2. CrO3, como no es una excepción, sumo una molécula de agua y me quedaría H2CrO4. Ese es el ácido crómico. Pero, este es el ácido crómico, pero a mí me mandan el dicromato. Y el dicromato procederá del ácido dicrómico. El ácido dicrómico consiste en multiplicar por 2 este ácido, eso es lo que significa di, multiplicar por 2, y restar una molécula de agua. Multiplico por 2, quedaría H4CR2O8, y ahora resto una molécula de agua, quedando H2CR2O7, que es el ácido dicrómico. Pero yo lo que me mandan es el dicromato. El dicromato, todo esto, es quitarle, porque no me dice que se quede ningún hidrógeno, pues le tengo que quitar los 2 hidrógenos al H2CR2O7. Si le quito los 2 hidrógenos, me queda el ion con carga 2 negativa. Porque le he quitado 2 hidrógenos, y los hidrógenos tienen una carga positiva cada uno. Bien, pues ya tengo el anión, y ahora veo que es de potasio. El catión es el potasio. El potasio tiene carga más 1. Todos los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, tienen número de oxidación más 1. Ahora intercambio los números de oxidación sin signo. El 1, que no se pone, le iría al dicromato, y el 2, sin el signo, le iría al potasio. Y esto sería K2CR2O7, que sería definitivamente la fórmula que nos piden. El hidróxido de cadmio. Fíjense que hidróxido de cadmio implica el hidróxido. El ion hidróxido es un ion poliatómico que es OH-, y luego tengo que poner el catión, que es el cadmio. El cadmio tiene número de oxidación más 2. Y ahora intercambio los números de oxidación sin signo.
el más 2 le iría al OH, como es unión poliatómico tendré que poner un paréntesis, y el 1, sin signo, le iría al cadmio. Pero el 1 no se suele escribir, no se escribe. Quedaría entonces CdOH2. El siguiente compuesto es el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es de los ácidos llamados hidrácidos. Son cuando el hidrógeno se combina con elementos de los grupos 16 y 17. Cuando yo tengo ácido y acaba en hídrico, significa que el catión es H+. Eso es lo que significa. Y ahora tengo azufre, sulf, que viene del azufre, y el azufre con número de oxidación negativo es -2. HS2-. Bien, si yo intercambio los números de oxidación sin signo, el 2 del azufre le va al hidrógeno, y lo coloco aquí, y el 1 del hidrógeno, que no se pone, le iría al azufre. Por eso no se pone, lo dejamos así. Luego sería H2S. Pero cuidado, este nombre es un nombre propio de una disolución acuosa. Luego debe de ponerse acu entre paréntesis y como subíndice, que significa que eso es una disolución acuosa. Peróxido de potasio. El peróxido de potasio tenemos el ion peróxido O2, 2- dímero. Hay 2 oxígenos, cada uno con valencia, con número de oxidación -1. Por eso 2-. Y los peróxidos nunca se simplifican. Escribo el catión, tenemos el potasio. Si nosotros recuerden que el ion peróxido, que es el potasio, y ahora lo que hago es intercambiar los números de oxidación. El +1, que no se pone, le va al oxígeno, y el 2 sin signo le iría al potasio. Luego me quedaría K2O2. Cuidado, los peróxidos no se simplifican. También se podría llamar dióxido de dipotasio. Vamos al siguiente. Sulfato de platino 4. Sulfato, tenemos ato, recordemos que ato sustituye a ico, y el azufre tiene números de oxidación +2, +4 y +6. Y sería el +6 el que corresponde a la terminación ico. Pues vamos a formular el óxido. El óxido sería S2O6, porque el oxígeno tiene número de oxidación -2, le pasa al azufre, y el del azufre, que es +6, le pasa al oxígeno. Simplifico, SO3, y como el azufre no es una excepción, sumo una molécula de agua y quedaría H2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. Pero a mí me dicen sulfato. Sulfato implica quitarle todos los hidrógenos, porque no me dice que se conserve ninguno, al ácido sulfúrico. Como tiene 2 hidrógenos y ambos tienen carga positiva, quedaría con 2 cargas negativas, SO4 2-. De platino 4, pues escribo el platino 4 y ahora intercambio los números de oxidación sin signo. El +4 del platino le iría al SO4, como es un catión poliatómico habrá que ponerlo entre paréntesis, y el 2 sin el signo le iría al platino. Así, eso se puede simplificar entre 2, 2 entre 2, 1, y 4 entre 2, 2. Me quedaría PT SO4, 2, que es la fórmula del sulfato de platino 4. Permanganato de potasio. Tenemos que per y ato sustituye a per no se sustituye por nada, y el ato sustituye a ico. Luego sería el ácido permangánico. Recuerden que el manganeso tiene muchos números de oxidación, +2, +3, +4, +6 y +7. En este caso, empezábamos con el último número, que sería el que empieza por per y acaba en ico, en permangánico. El siguiente ico, y así sucesivamente hasta que se acaben los números de oxidación. Esto es porque el manganeso solo actúa para ácidos, oxoácidos y oxosales con esos 2 números de oxidación, los 2 mayores. Luego, el manganeso estaría actuando con manganeso +7, porque es permanganato y ato sustituye a ico, por lo tanto el óxido sería Mn2. Si yo le sumo agua, un agua, porque el manganeso no es ninguno de las excepciones,
me quedaría H2MnO8, que se puede simplificar dividiendo entre 2, y quedaría HMnO4, que es el ácido permangánico. Como es una sal y me dice permanganato, tengo que quitar el único hidrógeno que hay, y me quedaría MnO4 menos. Ese es el anión permanganato. El catión es el potasio, que tiene carga +1, números de oxidación de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, francio, +1. Intercambiamos los números de oxidación, que son 1 y 1, y quedaría KMnO4. Sulfuro de zinc. Cuando acaba una sal en uro, es una sal binaria, y este elemento que acaba en uro es el que tiene el número de oxidación negativo. Es decir, tendríamos el azufre con número de oxidación negativo, -2, y el zinc, que solo tiene un número de oxidación positivo, que es el +2. Si nosotros intercambiamos los números de oxidación, quedaría así, pero esto se puede simplificar dividiendo entre 2. Recuerden que se pueden simplificar todos los compuestos, se tienen, excepto los peróxidos. Luego este sería ZNS. Bien, siguiente, ácido antimónico. El ácido antimónico, si ustedes recuerdan, el antimonio, junto con otros elementos como el fósforo, el arsénico, el antimonio, el boro y el vanadio, eran excepciones, y el silicio era una doble excepción. ¿Qué significaba que eran excepciones? Que en vez de sumar una molécula de agua, al óxido, en estos casos, se les va a sumar 3 moléculas de agua. Si solo se le sumara una molécula de agua, me tendría que aparecer el prefijo meta, y eso significaría que se sumaría una molécula de agua. Para el silicio, en vez de 3, se le suman 2. E igualmente, si aparece el prefijo meta, indicaría que se le sumaría una sola molécula de agua. En este caso, ácido antimónico, el sufijo es ico, significa que el antimonio, que tiene 2 números de oxidación, +3 y +5, este correspondería a oso, y el que correspondería al ico sería el +5. El oxígeno en los óxidos siempre tiene número de oxidación negativo, -2, luego lo cambiamos, sería Sb2 o 5. Sumo, al ser una excepción, 3 moléculas de agua y quedaría 3 por 2, 6, H6, Sb2, 8, que se puede simplificar dividiendo entre 2, quedando H3SbO4, que es la fórmula definitiva del ácido antimónico. Bien, ahora los compuestos que me los pide nombrar. Vamos a nombrar por la nomenclatura de composición, que es más fácil. Y recuerden que cuando hay varios aniones, como aquí, está entre paréntesis y aquí hay un número, este número se indica con un prefijo griego, tris. Tris, abre paréntesis, heptaóxido difosfato, cierra paréntesis, de tetra hierro. Este sería bis, abre paréntesis, tetraóxido antimonato, cierra paréntesis, de tricobre. Este es un anión. Luego lo primero que habría que indicar es el hidrógeno, abre paréntesis, trióxido fosfato, cierra paréntesis, y la carga. El número de carga entre paréntesis 2 menos. Este se podría llamar de dos formas. Por nomenclatura de composición, difosfuro de trimagnesio o fosfuro de magnesio. No hace falta decir magnesio 2, puesto que obviamente el magnesio solo tiene un número de oxidación. Aquí tenemos un hidróxido, porque hay OH, OH-, 3 por -1 es -3, luego el níquel tiene que ser +3, sería hidróxido de níquel 3 o hidróxido de níquel. Bien, aquí tenemos el hidrógeno a la derecha, luego tiene carga negativa, -1, 2 por -1 es -2, luego el cobre debe de ser +2 para que el compuesto sea neutro. Sería hidruro de cobre 2 o dihidruro de cobre. Este compuesto, el siguiente, sería
tetrahidrógeno, abre paréntesis, tetraóxido silicato. Bien, eso sería la formulación y ahora vamos a entrar con el problema de moles que nos planteaba. Dice, tenemos 36 litros de oxígeno gaseoso medido en condiciones normales. Me da la masa atómica del oxígeno y me dice que cuántos moles de oxígeno tenemos. Recordad que en los problemas siempre lo primero es pasar a moles el dato que nos den. Y el dato que nos dan, ¿cuál es? Pues 36 litros de oxígeno medidos en condiciones normales. Si nos vamos a nuestro diagrama, ¿cómo se relaciona el mol con el volumen de gas en condiciones normales? Pues que un mol de compuesto en condiciones normales son 22,4 litros. Entonces, este dato que viene en litros, para que se simplifique el litro, tengo que escribir litros abajo. ¿Y cuál es la equivalencia de moles a litros? Pues que un mol son 22,4 litros. Si nosotros dividimos 336 entre 22,4, obtenemos 15 moles de oxígeno. De oxígeno, eso dos, cuidado, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son siempre diatómicos. Cuando se habla de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, nos referimos a la sustancia molecular. Si no, tenemos que expresar átomo o atómico. Por lo tanto, ya tengo yo esto y ahora me pide cuántos moles de oxígeno. Bueno, lo hemos calculado, 15. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Bien, colocamos aquí el número de moles de oxígeno y ahora vamos a ver cómo cambiar de moles de oxígeno a átomos de oxígeno. Recordemos que los moles se relacionan con las moléculas. Luego, antes de pasar a átomos, debemos de pasar a moléculas, de moles a moléculas. Eso es lo que vamos a hacer. Y sabemos que en un mol hay un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Moles y moles se simplificaría y me quedaría 9,033 por 10 elevado a 24 moléculas de oxígeno. Pero a mí no me piden moléculas, me piden átomos. ¿Qué relación hay entre átomos y moléculas? Si ustedes recordáis, entre átomos, entre moléculas y átomos, sabemos que en una molécula hay tantos átomos de un elemento como indica el subíndice del mismo en la fórmula. Si nuestro caso es, la fórmula es oxígeno, en nuestra fórmula indica que hay 2 átomos de oxígeno en cada molécula de oxígeno, de O2. Por lo tanto, yo estoy poniendo aquí ese 2. Este 2 que me lo indica el subíndice del elemento en la fórmula. Luego 2 por 9,033 por 10 elevado a 24, 1,807 por 10 elevado a 25 átomos de oxígeno. Fíjense que me dan 4 cifras significativas, 1, 2, 3 y 4, y yo respondo con el mismo número de cifras significativas. Bien, la pregunta C, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno? Parto de los moles de oxígeno, como siempre, y recuerdo, me dicen moles de un elemento, moles de átomos. Moles de átomos implica moles de elemento, porque la unidad más pequeña del elemento es el átomo. Pues en un mol de compuesto hay tantos moles de átomos del elemento como indica el subíndice. Nuevamente como antes. Luego, si yo tengo O2, lo que me indica el subíndice es un 2. Es decir, en una molécula de oxígeno, en un mol de moléculas de oxígeno, hay 2 moles de átomos. En un mol de O2 hay 2, por este 2 de aquí, moles de átomos de el elemento que es el oxígeno. Bien, pues lo voy a poner aquí. En un mol de O2 hay tantos átomos de oxígeno como indica el subíndice, que es 2. Y 2 por 15 sería 30 moles de átomos de oxígeno.
Los átomos de oxígeno sí que se representan como una O, sin el 2, porque el 2 representa al compuesto, a la molécula, entonces. Importantísimo que lo tengáis en cuenta. El apartado D me pide qué masa de oxígeno gaseoso tengo. Como siempre, como en todos los apartados, parto de lo mismo, de los moles de oxígeno que calculé al principio. ¿Y qué relación hay entre moles de oxígeno y masa? Volvemos a nuestro cuadro. Moles y masa me dice que un mol equivale a la masa molecular, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, la debo de expresar en gramos. ¿Cómo se hallaba la masa molecular? Pues multiplicando las masas atómicas de cada elemento por el número de átomos de cada elemento. En nuestro caso, la masa atómica del oxígeno es 16 y yo tengo 2 átomos de oxígeno, o sería 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Fíjense que se simplificarían moles de oxígeno y moles de oxígeno y me quedaría 2 por 16 es 32 y 32 por 15, 480 gramos de oxígeno. Por último, vuelvo a recordar que los gases, como el hidrógeno, el oxígeno, que es el que trabajamos nosotros en este problema, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son diatómicos. Su fórmula es el símbolo elemento con un subíndice 2. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.